Qué bueno es tener un tiempo de adoración como el que hemos tenido. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Es para Él en esta mañana. Puedes tomar tu asiento. Qué lindo es cantarle, qué lindo es adorar, qué lindo es estar en su presencia. ¿Dijiste la verdad o mentiste recién? Ay, todos contestan que dijeron la verdad. Ustedes acaban de cantar que le creen a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué te ha dicho Dios? Porque para creer en Dios te tiene que haber dicho algo, ¿sí o no? ¿Le has creído? Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Digamos que esto es la clave de un montón de cosas que ocurren en nuestra vida, que van a ocurrir, que ocurrirán y que suceden. Creer en el Señor. Estamos viviendo un año hermoso. Hemos comenzado con todo. Ahora marzo arranca todo. Esta semana los grupos, la YOAD, los adolescentes y un montón de cosas. Y nosotros le hemos creído a Dios. Ahora, sabiendo que Dios va a hacer cosas, porque le creímos a esa palabra también que nos dio como iglesia, que Él iba a abrir, ¿qué? ¿En el desierto? Sergio, hay que hacer urgente el banner con la palabra profética. ¿Y qué va a abrir Dios en el desierto? Ahí está, va a ser ríos nuevos, va a llevar agua a esas tierras baldías. Lo está haciendo aunque hasta a veces no podamos verlo. Ahora, si nosotros creemos eso, nos vamos a enfrentar más de una vez con esa pregunta. ¿Te pasa o no? ¿Por dónde? Y ahí me gustó esa imagen, ¿no? Porque zapatillas de adolescentes paradas y tiene como 5 opciones para dónde ir. ¿Te has encontrado en la vida alguna vez con esto? ¿Sí o no? ¿Que tenés distintas alternativas? Nos encanta cuando hay una sola, ¿verdad? Qué bueno es cuando no tenés opción, decís, bueno, no me queda otra. Pero cuando hay varias, y esto puede pasar en cosas muy sencillas de la vida, muy trascendentales. Algo sencillo de la vida, que como hoy. Si el costillar que me mostró Marcelo en una foto hace un rato, andaba mostrando la foto de un costillar. No, Marce, eso no se hace un domingo a la mañana, y menos antes de empezar la reunión. Si ¿qué como hoy al mediodía? Podría ser una pregunta muy trivial, como ¿con quién me caso? Para algunos de los jóvenes. Los que estamos casados no te tenés que preguntar más eso, ¿no? Ya está. Los jóvenes, ¿con quién me caso? ¿Qué carrera estudio? Y ese por dónde es una constante, porque aún ante la llegada de una mala noticia, como una enfermedad, una nueva deuda que aparece, esa carta que nos intima para algo, decir, ¿por dónde arranco? Y yo quisiera en esta mañana transmitirte unos conceptos prácticos de algo que enseña la Escritura. Hoy lo que vamos a hacer va a ser una exégesis bíblica. Vamos a agarrar un pasaje y de ese pasaje vamos a extraer enseñanza y palabra de Dios para contestarnos esa pregunta. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Existe la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para saberla? Bueno, todas esas respuestas las vamos a tratar de contestar y obtener para nosotros hoy en esta mañana. Si tenés tu Biblia, podés abrirla en Colosenses capítulo 1. Si no, también podés leer ahí en la pantalla, va a aparecer el pasaje. No sé si la letra quedó en tamaño como para que se lea, creo que sí. Dice así la palabra de Dios. Recuerdan, Pablo está preso, está escribiendo carta a las distintas iglesias que eran de distintas ciudades. Colosas era una de las ciudades. Y le escribe una carta, por eso se llama Colosenses, desde la cárcel, y escribe lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si tenés Biblia y lo querés tener abierto ahí, si bien vamos a ir pasando en distintos versículos, vamos a volver una y otra vez a este pasaje que el apóstol Pablo escribe. Una de las cuestiones que más me llama la atención, avanzamos una, y es que Pablo hace hincapié en lo importante de conocer la voluntad de Dios. Alguien dijo una vez que el conocimiento es el recurso que más oportunidades ofrece para tomar decisiones acertadas. Cuando uno piensa en la voluntad de Dios, no sirve de nada si yo no, ¿qué? No la conozco. Pablo le escribe a los hermanos allí en Colosas y ese pedido de oración de Pablo es extensivo a nosotros. Él oraba para que los hermanos en Colosas pudieran conocer cuál era la voluntad de Dios. ¿No te ha desvelado eso más de una vez a vos? ¿Saber qué quería Dios? ¿Soy el único que no duerme a veces? ¿Que te despertás a la noche? ¿Y por qué te estás despertando? Y el Señor trae, y sí, me despierto porque no sé qué hacer, porque no sé qué camino tomar, por dónde ir, porque la clave pasa por conocer. Por eso el pedido de Pablo era, yo he pedido en oración para que ustedes conozcan. No te olvides, conocer algo, ¿qué significa? Es muy profunda la pregunta para un domingo en la mañana. ¿Qué significa conocer algo? Saber, conocimiento, tenerlo intelectualizado, tenerlo descifrado. Alguien conoce cómo se maneja porque alguna vez le explicaron y alguna vez probó. Yo conozco de algo cuando vieron que a veces uno dice, yo desconocía esto. ¿Qué significa? No tenía conciencia, no estaba en mi intelecto, nunca lo había pensado. Eso decimos cuando no conocemos algo. Conocer la voluntad de Dios es saberla, es entenderla, es tenerla pasada por nuestra mente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Porque para hacer la voluntad de Dios, la tenemos que conocer. Y fíjate que una de las cosas que dice Juan allí escribiendo en ese pasaje es que el mundo va a pasar, los deseos pasan, pero ¿quién permanece? El que hace la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios pasa a ser central para nosotros en la vida. Ahora, hacer la voluntad de Dios, si pasa a ser central, pasa a ser prioritario que vos la conozcas, que la sepas. Y voy a hacer hincapié en esto porque recurrentemente en el mensaje vamos a caer en este punto. Más de una vez en la vida terminamos así, esto era lo que quería Dios para mí. Ahora. ¿Dijiste alguna vez eso? Bueno, eso significa que no lo sabías. Y Pablo oraba insistentemente, yo quiero que los hermanos de Colosca conozcan, sepan cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Si hay que conocerla. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hay un versículo en Romanos que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quienes tienen por lo menos 6 meses de cristiano han escuchado alguna vez hablar de este pasaje, y el que tiene años lo has escuchado un montón de veces, porque acá está una de las claves del cristianismo.
presentar nuestros cuerpos, toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que pensamos, lo que sentimos, no amoldarnos al mundo, sino dejarnos renovar por el Espíritu Santo nuestro entendimiento, para así poder cumplir con la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo intenté hacer un gráfico. Yo le voy a pedir a Mili que vaya muy despacito. Ahí, cuando yo te pida que avances, vas a avanzar. Ahí está bien. Avances, van a ir apareciendo cosas en la pantalla, porque cuando uno piensa en lo que es la voluntad de Dios, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Quiero escucharlos. Fuerte, fuerte. El deseo de Dios. Muy bien, ¿qué más? Lo que Dios quiere. Lo que sucede. ¿Todo lo que pasa es voluntad de Dios? Ajá. A ver, los teólogos que nos enseñan los domingos a la mañana, armamos una discusión acá. Yo quiero graficarte algo. Primer clic. Ahí está. ¿Podría significar el mundo? Todo lo que ocurre en este mundo es voluntad de Dios. No porque Dios lo haya deseado o querido, sino porque, hace un clic más, hay una voluntad que es soberana de Dios, que Él permite que ocurran todas las cosas. No quiere decir que Él las genera, si Él da la autorización. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay cosa que pase en el mundo que Dios no la sepa de antemano y que Dios no haya permitido que pase. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir teológicamente que todo lo que ocurre en el mundo y ha ocurrido desde la historia, y desde que no hay historia, porque Dios no tiene historia, no tiene principio, es voluntad de Dios. Nada ocurre en este planeta Tierra, ni un terremoto, ni un maremoto, ni una grieta, ni una crisis financiera, ni un presidente puesto, ni un intendente, que Dios no lo haya permitido. Entonces, es toda la soberana voluntad de Dios en esa soberana voluntad universal, que algunos le llaman, o voluntad soberana. Pero evidentemente, si hay alguien que en este momento está matando a otro de un tiro, eso no era el deseo de Dios. Dios lo está permitiendo. Porque como dijo un predicador, y me encanta y a mí me gusta repetirlo, Dios siempre es un caballero en un montón de cosas. No lo haga enojar a Dios. Caer en manos de un Dios justo, agárratela. Porque cuando Dios ejecuta justicia, hace justicia. Y leíste la Biblia en algunos lugares cómo Dios ejecutó justicia con algunos. Pero Dios no se mete, hay un montón de cosas que... ¿Y dónde estaba Dios? Y Dios estaba mirando las tonteras que hacíamos nosotros. ¿Y dónde está Dios cuando hay niños que se mueren de hambre? Y Dios está diciendo, mírenme a mí. Ahí está Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Voluntad soberana de Dios. Un clic más. Yo ahí recuadré en lo que viene a ser, dentro de todo lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre en tu vida, que todo es voluntad de Dios, aunque algunas cosas Dios simplemente las permite. No es el hacedor. Una desgracia familiar Dios no la propicia. Simplemente deja que suceda. Hay una voluntad, y te voy a pedir que hagas un clic más, revelada. Dentro de todo el universo de lo que ocurre en el mundo hay un montón de cosas que sí Dios ha dicho cómo hacerlas, de qué manera hacerlas, en qué tiempo van a suceder. Y ahí en ese cuadrado blanco está comprendido todo lo que uno puede llegar a encontrar ¿en dónde? En la palabra. Hay una voluntad revelada de Dios. Acá estamos estudiando profecía en el estudio bíblico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Y de dónde sacamos eso? De lo que Dios ya ha dicho. Pero no solamente Dios se encargó de adelantarnos eventos futuros que van a pasar, sino también que nos ha dejado preceptos, mandamientos, principios de vida que son la voluntad revelada con Dios. Yo no tengo que preguntarme si Dios quiere, ¿tengo que robar o no tengo que robar? No, pues está claro eso, la Biblia lo deja claro, es voluntad revelada de Dios. Entonces yo puedo hacer ciertas cosas en mi vida y voy a poder asegurar, porque voy a estar dentro de ese cuadrado blanco, que lo que estoy haciendo es voluntad de Dios. Si yo estoy demostrando mi amor, dándole caridad al necesitado y le estoy supliendo una necesidad, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Sí, ¿por qué? Porque eso ya está revelado.
Porque ya en algún momento Dios lo dejó escrito, lo manifestó y son los principios por los cuales intentamos vivir. Hasta acá todo viene bárbaro. El problema se da cuando a mí me encierran en un callejón y de pronto estoy sin trabajo y empiezo a preguntarle a Dios, porque yo puedo conocer la Biblia, puedo saber que hay muchas cosas que ocurren en el mundo que son la voluntad permisiva, universal, soberana de Dios. Hay otras que Dios ha dicho que van a acontecer y que podemos vivir, pero yo necesito que Dios me conteste si pienso en los adolescentes, ¿no? ¿La hablo a fulanita o no la hablo? ¿Le digo que la quiero o no la quiero? Si la carrera que estoy por elegir, ¿cuál es? ¿Es esta o es otra? Si estoy sin trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde? ¿El por dónde? Por eso la pregunta. Y ahí viene, yo he puesto ese puntito rojo, que estratégicamente lo puse en el medio, y es uno más, y es la voluntad específica. Es, Señor, tengo estas dos opciones, ¿cuál agarro? Justo que estaba sin trabajo, ahora me llamaron de acá y ahora de acá, ¿y cuál agarro? ¿Se han encontrado en esa disyuntiva? Y ya parece que lo que ocurra en el mundo no me interesa tanto, todo lo que Dios ha dicho en la Biblia. ¿Cómo hago para descubrir esa voluntad específica que Dios tiene para mí? Acá quiero hablar de algo que no todos están de acuerdo y me hago cargo de lo que digo. Y se está grabando, ¿verdad? Así que el que lo escuche después me puede llamar y lo charlamos. Cuando uno, como hijo de Dios, empieza a transitar, estar en la voluntad revelada de Dios, Dios comienza a revelar la voluntad específica. ¿Qué significa? Te lo paso a un ejemplo práctico. Mucha gente que anda por acá, ¿qué significaría andar por acá? Viviendo una vida que no está de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, o sea, viviendo como decía Frank Sinatra, a tu manera, como quieras, haciendo la tuya. Y hay gente que estando en esta zona quiere saber qué quiere Dios para su vida. Imposible, te lo digo, no se puede. Porque Dios necesita que vos primero te incorpores a su voluntad revelada, que es el conocimiento, y ya vamos a ver sobre eso, porque mientras vos vas transitando este mover, vos te vas guiando por los mandamientos de Dios, podés llegar a una situación que es la ideal. Por eso yo lo puse con un punto rojo, que es la de estar en el centro de la voluntad de Dios. Avanza uno más, ahí vamos a sacar los títulos. ¿A quién le gustaría en esta mañana poder levantar la mano y decir, yo estoy plenamente consciente de que estoy en el centro de la voluntad de Dios? A todos, ¿verdad? Decir, estoy convencidísimo que el trabajo que tengo, que la mujer que tengo, que los hijos que tengo, que la vida, que todo lo que puedo llegar a ser, tener y ser, es porque estoy justito donde Dios me planeó. ¡Wow! Porque a veces no nos sentimos así. Y de hecho, no solamente no nos sentimos, no estamos. Muchas veces podemos caminar dentro de esa voluntad revelada de Dios, pero no estar haciendo específicamente lo que Dios quiere que hagamos. Vivir una vida con propósito, que es lo que nos da nombre como iglesia, ¿qué significa? Haber descubierto qué es lo que quiere Dios para vos y estarlo ¿qué? Haciendo, estarlo cumpliendo. Y hay muchas veces no logramos eso. De pronto estamos, como quien dice, boyando, yendo de un lado para el otro por acá, pero no nos encontramos específicamente en este lugar. Pablo oraba para que los hermanos de Colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y él agrega ahí dos componentes que son interesantísimos, podés avanzar, y es sabiduría e inteligencia espiritual. Dice que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otras versiones lo redactan distinto, pero la idea es lo mismo. Querido, para vivir dentro de la voluntad revelada de Dios, necesitamos tener al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo
adquirimos una sabiduría que los demás no tienen, que produce una inteligencia espiritual que los demás no tienen. ¿Este es un plus que Dios te da? Sí. Y es más, si alguien de acá dice que no es sabio, ¿qué dice la Biblia que tiene que hacer? Ahora, por ahí nos olvidamos de este concepto. Pero si vos venís acá y levantás la mano todos los domingos y decís que sos cristiano, Dios te ha otorgado con el Espíritu Santo la posibilidad de tener una sabiduría espiritual que los demás no poseen. Por lo tanto, en esas disyuntivas de la vida, hay un recurso que es el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, que nos va a dar sabiduría, si se la pedimos, e inteligencia espiritual. Todo pasa por lo espiritual. Yo me anoté acá, conocer la voluntad de Dios es una cuestión espiritual. No hay chance. No hay chance que alguien quiera vivir agradando a Dios si no tiene al Espíritu de Dios dentro. No hay chance de conocer la voluntad de Dios si yo no tengo toda mi vida rendida al control del Espíritu Santo. No hay chance de estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Ese es el gráfico que viene? A ver, claro. No hay chance de que yo pueda estar acá, ahí, si yo no le he rendido toda mi vida al Señor. Miren, hay algunos que, como dice la Biblia, van a ser salvos como por fuego. ¿Sabe quiénes son? Los que están por acá, por el borde. ¿Conocen gente que vive por el borde? ¿Cómo definirías a alguien que vive en el borde de la voluntad de Dios? Aquel que hace lo mínimo, ¿vieron? Dice la Biblia inclusive que hay algunos que van a ser salvos así como, ¿viste cuando se cierra la puerta del colectivo y se suben al último? Así, digamos, bueno, sí, hizo la oración de fe, creyó en el Señor y nada más, pero tiene muy poco incorporado. Hay áreas de la vida de la persona que no están rendidas completamente a la voluntad de Dios, para que a través del dominio del Espíritu Santo en cada una de las áreas de tu vida, vos te puedas encontrar en un punto y decir, realmente Dios me ha otorgado la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder estar en el centro de la voluntad de Dios. Nos hacemos una pregunta, y es la que está en la pantalla. ¿Cuál es el objetivo de conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué me sirve a mí estar en el puntito rojo ahí en el centro? ¿Para qué me sirve a mí saber lo que Dios quiere? Lo contesta el apóstol Pablo. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el versículo de Colosenses, que leímos recién nosotros, dice que Él pedía para que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor. Estamos en el año 2019, 2 milenios después que Jesús viniera a esta tierra, la iglesia fuera formada y estamos viviendo un tiempo de guía del Espíritu Santo. Pero es donde más necesitamos que vos y yo, si decimos que somos hijos de Dios, vivamos vidas conforme al llamado que hemos tenido. Avanza uno más, para que volvé uno, para que andemos como es digno del Señor. No hay peor cosa que cuando te mencionan a alguien que dice ser cristiano, pero su vida no lo demuestra, que te quieran asociar. ¿Te ha pasado? Vos, como lo viste en la iglesia, estás haciendo negocio con alguien y decís, pero fulano, que fulano es cristiano, y te empiezan a decir todo lo... Y vos decís, estamos viviendo una época de mucha hipocresía, en donde somos muy lindos para venir a cantar y rendirnos al Señor todos los domingos, ir a un grupo pequeño o lo que fuera, pero no estamos viviendo vidas que sean dignas
del llamado que hemos tenido. Que seamos dignos representantes de que el Hijo de Dios murió por vos en la cruz. Y el apóstol Pablo pasa a centrarse en algunas características, ahora sí, de cómo debiera ser una vida digna del Señor. Recordá por qué estamos viendo todo esto. Porque nosotros queremos conocer, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Hemos hablado de esa voluntad universal, de esa voluntad revelada, y cada uno de nosotros necesita esa voluntad específica, que Dios no tiene. Qué bueno hubiera sido para el Gaby, ¿no? Encontrar un versículo en Gabriel 4:32 que diga, te tenés que poner de novio con Flor. ¿Flor? No, sí, con Flor. Pero no está ese pasaje. ¿Alguien encontró a su mujer en la Biblia y que dijera esa? No. Entonces, esa voluntad específica que uno necesita, que diga, yo tengo que tomar este camino u otro, Dios la va a manifestar con su voluntad revelada, a través de las circunstancias, a través de un montón de cosas. Algunas de esas cosas son los puntos que Pablo enumera después y que yo te los quiero hacer ver hoy rápidamente. Porque una vida que es digna de vivir del Señor, una vida que agrada a Dios, la cual busca su voluntad, primer punto, es una vida que agrada a Dios. Justamente. La Biblia se encarga siempre de mencionar que si algo es del agrado de Dios, es porque quien lo hace está teniendo temor de Dios. Y no ese temor que da miedo, sino ese temor para serle agradable. Dice la palabra en 2 Corintios 5:9, nuestro único propósito es agradar a Dios, ya que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de Él. Nuestro principal propósito es agradarlo a Dios. Y es claro cuando alguien quiere agradar a alguien. ¿Quiénes tienen hijos adolescentes? Somos varios, ¿no? O chicos también. ¿Viste cuando empiezan a hacer todo lo que nunca hicieron? ¿Qué te empezás a preguntar vos? Ya viene el mangazo, ¿no? O sea, porque te intentan agradar. Si a vos te gusta el café preparado de tal forma, te lo hacen, vas a la pieza y la encontrás ordenada, debo decir. ¿Por qué? Porque está con una actitud, porque somos así nosotros, porque después ¿qué va a venir? Va a venir el pedido, la plata, el permiso para salir, algo va. Sí, se ríen, porque miren cómo se ríen los adolescentes, es así. Bueno, ese sentimiento de hacer las cosas para agradar, es lo que Dios quiere ver en nuestra vida, en todas las áreas, en toda nuestra manera de movernos, y es todo lo que hagas, hacerlo con el temor de Dios. No significa teniendo miedo a equivocarme, que Dios me castigue, sino haciéndolo para sacarle una sonrisa a Dios. Para que Dios diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Para que Dios diga, qué bueno. Ahora, primera reflexión de esta mañana. ¿Todas las áreas de tu vida agradan a Dios? ¿Estoy siendo temeroso de Dios? Yo les digo una cosa. Como nación, estamos como estamos porque no tenemos políticos que tengan temor de Dios. ¿Sí? Porque si tuviéramos hombres y mujeres con valores en los lugares estratégicos de nuestra nación que le teman a Dios, tendríamos una nación diferente. Tendríamos escuelas diferentes si los directores tuvieran temor de Dios. Ahora, habría familias diferentes si los padres agradaran a Dios en todo. Déjame ir más lejos, más cerca. Tu vida sería diferente si en todo lo que hagas agradaras a Dios. Una vida que agrada a Dios es una de las características de una vida que no solo vive en su voluntad, sino que obtiene la voluntad revelada de Dios y puede llegar a su voluntad específica a través de lo que Dios va haciendo. Pero evidentemente, si volviéramos al cuadro allí, todo lo que no agrada a Dios, ¿en qué parte estaría del dibujo? Fuera. Entonces, es increíble cómo hay gente que quiere servir a Dios, agradar a Dios, pero está negociando principios que Dios ya ha dicho que no son de su agrado.
Nos pasa muchas veces hacerle entender a las personas que, por ejemplo, llegan muchas personas aquí a la iglesia, conocen a Dios y no están casados. Y la voluntad de Dios es estar casados para tener la bendición de Dios. Y por más que vos quieras e insistas y esperes 20 años, si no estás casado, Dios, no estás agradando al Señor. Y hay principios y mandamientos, así como ese para un montón, que debemos cuidarlo. Hay jóvenes que creen que, bueno, pero esa chica, mira qué bonita, Dios la puede convertir. Sí, deja que se convierta y después amala. No la ames antes, porque está mal. A ver, si hay algún joven acá que está buscando novio o novia fuera de aquellos que creen en Dios, no estás agradando a Dios, está mal. Entonces no podés pedirle a Dios que te revele su voluntad si vos no lo estás agradando y está fuera. Y ustedes dirían, sí, eso lo entiende cualquiera, sí, pero no es fácil vivirlo, ¿eh? Porque más de una vez nos encontramos no agradando a Dios, pero queriendo hacer su voluntad. En segundo lugar, Pablo dice que debemos, ¿qué? ¿Avanzamos uno? ¿No? A ver. ¿Puede ser que está mal el PowerPoint? No. Dar fruto tiene que venir ahora. A ver. Búsquenlo por ahí los que están en la compu. Ahí está. Dice el versículo: para que andéis dignos como es del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, por un lado tenemos que vivir agradando a Dios y por otro lado tenemos que dar fruto. Yo ahí puse una foto, los veganos van a estar contentos, los que comen carne están buscando la carne, no está, porque la idea era fruto, ¿no? Dice, fruto de toda buena obra. Muchas veces, con esto de que no somos salvos por obras, ¿es verdad que no somos salvos por obras? No, el Señor ha hecho todo, nosotros debemos creer. Nos olvidamos que para demostrar la fe que hemos puesto en Cristo, ¿con qué se demuestra la fe? O sea que no nos tenemos que olvidar tanto de las obras. Y cuando hablamos de que Dios nos pide que demos fruto, no solamente son los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice Gálatas 5, contra estas cosas no hay ley, sino que es fruto en nuestra vida para toda buena obra. Una vida que no da fruto es una vida que indica que no está unida al pámpano. ¿Qué dice el versículo que sigue? No, evidentemente o hay un error con el PowerPoint o se coló. El versículo de Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Tenemos que dar fruto. Ahora la pregunta es, ¿qué fruto está dando tu vida? Cuando vamos a jugar al fútbol, los varones, ¿qué fruto sale? Si fue penal o no, si se fue afuera. Pregunto, ¿qué fruto hay cuando las mujeres se juntan en un té de mujeres? Si les pego también a ustedes, ¿eh? ¿Qué fruto hay? ¿Qué evidencia en nuestra vida de todo lo que el Dios quiere? Porque hay que dar fruto, ¿eh? El Señor dijo que el que está unido a Él da fruto. Y fruto es haber cambiado nuestra vida, evidenciar que estamos en crecimiento, en madurez. Pero dar fruto para Dios también es por... Yo voy a hacer una pregunta que incomoda mucho. Queremos llegar a los 220 para el 2020. ¿Cómo vamos a llegar a ese número? Cuando el pastor José traiga 100, yo otros 100. ¿Qué fruto espiritual has dado en los últimos tiempos para Cristo? Más allá de mantenerte fiel y santo, que eso lo debe ser para todos. ¿A cuántos lograste contagiar para que vivan la vida que vos vivís? ¿Y a cuántos llevaste a los pies de Cristo?
¿A cuántos trajiste a la iglesia? ¿A cuántos invitaste a vivir una vida diferente? Dar fruto es vivir una vida distinta, así con los frutos del Espíritu y demás, pero también serle útil a Dios. En lo que te toca, ¿eh? No quiere decir que vos seas un evangelista y que andes predicando y orándole a todo el mundo. No, pero ¿cuántos frutos has dado para el Señor? Una vida que agrada a Dios, una vida que da fruto. En tercer lugar, ahora sí, una vida que crece en el conocimiento de Dios. Miren, yo tengo un problema con este punto. Y se los voy a confesar. Más de una vez, uno le gustaría descubrir en la Biblia algo novedoso, que ninguno antes haya descubierto. Entonces escribís un libro y ¡wow! Entonces encontré la posta de Dios. A uno humanamente le gustaría. Y cada vez que yo le digo al Señor, ¿qué hay de nuevo acá? El Señor me dice, decile que me conozcan más. Pero Señor, ya se lo dije 25.800 veces. Decirles 25.801 vez. Porque no hay secreto en conocer la voluntad de Dios si yo no lo conozco a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de su palabra, a través de la oración. Miren, otra cosa que va a quedar grabada y me va a traer problemas, pero no importa. Yo he criado a mi hijo, tiene 15 años. Todavía no 16, no, 15. Un tiempo en donde uno ha dado instrucciones, consejos, y llega el momento en donde empiezan a volar solos, ¿no? Se van solos, vuelven a las 2 horas. Antes vos lo llevabas al jardín, le cambiabas los pañales, todo. Ahora, gracias a Dios, no, se arregla solo, ¿no? Y de hecho, uno le ha vertido un montón de conceptos que él, ante situaciones, no se pregunta qué pienso yo, porque él ya sabe lo que yo pienso. Entonces él sale con sus amigos y no me está llamando cada 5 minutos a preguntarme, papi, ¿me puedo tomar un colectivo o no me lo puedo tomar? ¿Gasto 5 pesos acá? ¿Puedo tomarme un café? ¿Usted qué harían si su hijo los empieza a llamar así? Le corto el celular, lo apago, no lo atiendo más. Ahora, yo quiero que trasladen esto a lo que muchas veces nos pasa. La Biblia dice que nosotros debemos orar en todo tiempo, en toda situación, con toda oración y súplica por todos los santos. Y eso lo creemos. Pero cuando yo conozco a Dios, no tengo que estarle preguntando a cada rato qué quiere para mí. Yo conozco gente que va a comprar un par de zapatillas y está orándole a Dios que le diga si es la naranja o la verde de este lado. Querido, discúlpame, eso creo que no es voluntad de Dios. Eso Dios no te lo va a revelar nunca. Porque vos tenés que conocerlo a Dios lo suficientemente para saber qué zapatilla comprar. Dios te ha dado inteligencia y sabiduría para que vos tomes la decisión, dentro del marco de la voluntad que Dios ya reveló. Hay gente que parece nene espiritual. ¿Sabés lo que pasa? Que suena espiritual. No, yo oro por todo. Yo tenía un pariente que peleábamos con él porque él dice que hasta para ir a tomar un café le pregunta a Dios si puede gastar 50 pesos o no para tomar un café. ¿Saben qué? Ese es un niño espiritual. Es una persona inerte que no ha crecido. Es como si mi hijo me llamara para preguntarme por cualquier pavada cada rato. Si por eso ya me conoce. ¿Entienden el concepto? Pero ¿cuál es el problema? No conocemos a Dios. No pasamos tiempo con Él. Entonces te vienen a ofrecer un negocio sucio y por ahí lo evidente salta a la luz. No, vamos a elegir por acá. Y yo no digo que vos no puedas orar en tu casa antes de salir a comprar un par de zapatillas y pidas que Dios te guíe. Lo hizo el siervo cuando fue a buscar a Rebeca para Isaac. Señor, prospera mi camino, y Dios lo prosperó. Sí, ahora no lo estaba hinchando a cada rato preguntándole, ¿esta no es esta? A ver, creo que tenemos que llegar a un grado de madurez para manejarnos con libertad, conociendo a Dios. El problema es que no lo conocemos. Porque si yo tengo que hacer una elección que depende de mi erogación monetaria, y tengo que saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, cuáles son mis prioridades, qué Dios ha determinado para mí en este tiempo. Y si yo conociera a Dios y su voluntad revelada, lo específico se me haría más claro.
¿Entienden el concepto de transitar en la voluntad revelada de Dios para que lo específico sea más claro? Porque si no, le vamos a estar orando a Dios para cada cosa. Señor, ¿me levanto temprano mañana o no me levanto temprano? Contéstame, Señor, mandame una señal. ¿Qué? A ver, ustedes se ríen, pero si yo le contara algunas consultas de hermanos que están en ese grado de inmadurez espiritual, y eso revela una sola cosa: no han crecido en el conocimiento de Dios. Dice un versículo, 2 Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecer forma parte de nosotros y crecer significa ir por más. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo invertís de las 24 horas que tienen cada día en conocer a Dios? No te estoy preguntando cuánto lees de la Biblia, que forma parte del conocer a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas analizando cómo Dios se maneja en tu vida, orando, hablando con Él, para no llegar a tener que estarle preguntando a Dios a cada rato algunas cosas? Es increíble el nivel de madurez de algunas personas. Y no, por eso digo que esto me va a traer problemas. No me vengan con que no, hay que orar por todo. Sí, hay que orar por todo. Pero por algo Dios nos ha hecho independientes, te ha dado sabiduría, te ha dado inteligencia y vos tenés que tomar las decisiones. Cuando vos tomás una decisión usando la sabiduría espiritual que Dios te ha dado en su voluntad revelada, ¿y qué moco te va a mandar? Estás actuando en la voluntad de Dios. Estemos tranquilos. Hay gente que no solamente le pregunta a Dios ¿qué comprar? Sino después que lo compró, Señor, confirmame que la compra aquí es bueno. Basta, de Dios debe decir, basta, cállamelo Si ya me preguntaste, es como que hay una inseguridad. ¿Saben por qué es esa inseguridad? Porque no lo conocen a Dios. Y yo te animo que este sea un 2019 que conozcas a Dios. Que puedas manejarte con libertad, que tomes decisiones responsables, eligiendo los caminos, porque con la voluntad revelada en la cual has ido en crecimiento, vayas convencido que es el lugar por donde Dios quiere que vayas. Pero no hay otro camino si no crecemos en su conocimiento. Se fortalece en su poder. Esa es otra de las características que tiene una vida que agrada a Dios y que busca hacer su voluntad. ¿Cuál es tu fuente de poder? Los que viven en casa dicen que a mí me cambia el humor cuando ando con plata en el bolsillo. Todos dicen a mí también por ahí, ¿no? Porque a veces nos dejamos engañar con los espejitos de colores del mundo y nos sentimos poderosos porque tenemos plata, porque accedimos a un puesto de trabajo, porque estoy fielmente casado, porque Dios te dio algo. ¿Cuál es tu fuente de poder? Efesios 3:16 dice, a Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. El Señor quiere fortalecerte con su Espíritu Santo y que su poder sea el que te dé las fuerzas. Su poder, no otra cosa. El obrar del Espíritu Santo en tu vida, no otra cosa. Que vos puedas de alguna manera desarrollar ese conocimiento de Dios que lleva a olvidarte de las circunstancias que te rodean, porque vos estás parado en el poder que Dios te da a través de su presencia en tu vida. Hay veces que vemos hermanos quejándose, viviendo situaciones difíciles y se han olvidado que Dios está con ellos. El Dios, el creador del universo, es el que está. Porque no solo una vida que agrada a Dios, que da fruto, que crece en el conocimiento de Dios, que se fortalece en su poder, es una vida que agrada a Dios y que busca su voluntad, sino, otro punto, es el que persevera con paciencia. Y ahí busqué muy a propósito esa foto para ilustrarles. Porque ahí habla, la Biblia dice,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Usa dos palabras la Reina Valera, y ustedes saben que es la Biblia más, en este pasaje por lo menos, más fiel al original. Porque ahí paciencia es la persistencia bajo el peso de las dificultades. Y longanimidad es aguantar con firmeza la posición y la provocación que viene de los hombres. Es un poco lo que hablábamos, recuerdan, hace unos domingos atrás, con el calzado del Evangelio de la Paz, que yo les demostraba que tenía, ¿qué? Clavos, porque la idea era, ¿qué? Permanecer firmes. Bueno, perseverar con paciencia es eso, es florecer en medio del desierto. Porque aunque las circunstancias que rodean nuestra vida sean totalmente adversas, y aún esa voluntad permisiva de Dios está otorgándole quizás al enemigo la posibilidad de golpear nuestra vida de una u otra manera, con enfermedades, con circunstancias que uno no quisiera y que Dios tampoco quiere, pero lo permite. Uno puede permanecer con paciencia, fortalecido en su poder para florecer. Dice el versículo del Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Que nunca las condiciones externas a tu vida determinen tu nivel de esperanza. Víctor Frank era una persona que sufrió la persecución nazi. A él le mataron a su mujer, a su hija. Escribió unos libros que después muchos del psicoanálisis lo tomaron. Pero él decía que no hay circunstancia externa que debiera condicionar tu respuesta interior. Porque siempre, cómo respondes es tu decisión. Puede estar todo seco alrededor. La circunstancia puede ser totalmente triste y difícil, pero fortalecidos en el poder de la gloria de Dios, basados en su conocimiento, dando fruto, agradando a Dios, nosotros podemos, y en última instancia, como dice su palabra, llevar una vida alegre y agradecida. Porque termina el versículo de Pablo allí diciendo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los cristianos somos locos. Eso dice el mundo. Es más, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice la Escritura. ¿Saben por qué? Porque no han entendido el secreto de vivir una vida en la voluntad de Dios. Cuando vos podés estar dentro de ese marco que Dios ha revelado por su palabra, por sus mandamientos, aún quizás no estando, en el centro. Estar en el centro de la voluntad de Dios es algo que buscamos todos. A veces nos sentimos un medio por los bordes y le estamos haciendo caso a Dios, nos falta entregar algún área de nuestra vida, nos falta conocerlo más a Dios, estamos muy dependientes. Y el Señor dice, yo ya te di todo, está todo escrito ahí. ¿Para qué? Para que podamos vivir con gozo, alegres y siendo agradecidos. Te hago una pregunta, ¿cuánto hace que no te pones de rodillas y le das gracias a Dios por lo que estás viviendo? Wow. ¿Qué dice la Biblia? Dad gracias en todo, ¿por qué? ¿Por qué? Fuerte, ¿por qué? Porque es voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad de Dios? Ser agradecidos. Hay una iglesia, la iglesia en Brasil, de donde proviene el ministerio Joat, este año le llaman gratitud, es el año de la gratitud. Hermanos, ¿cuánto hace que
no orás solo dando gracias? En una época con Celina nos habíamos propuesto, cuando orábamos, no pedir nada, solo agradecer. Yo te aseguro que te terminás mordiendo la lengua 20 veces en la oración, porque en cuantito te das cuenta ya le mangueas algo al Señor, en vez de agradecer. Y viste, y ya le pedís que mañana sea. No tenés que pedir nada, agradecer. Porque en una vida de gratitud a Dios está la voluntad de Dios. ¿Qué decisión tendrás que estar tomando en estos días o vas a tener que tomar? Y que Dios ha traído esta palabra para nosotros, en que puedas no solo pasar a estar en la voluntad de Dios revelada, sino que puedas estar en el centro de la voluntad de Dios, llevando una vida que agrada a Dios, llevando una vida que da fruto, llevando una vida que crece en su conocimiento. Hermanos, si este fuera el año en donde cada uno de ustedes pudiera conocer más a Dios, miren, todo lo que hacemos en la iglesia tendría su objetivo cumplido. Busca a Dios, busca conocerlo. No hay otra manera que no es con su palabra y de rodillas. Y vas a ver cómo caminando en la voluntad revelada de Dios, la voluntad específica se va haciendo más clara. Y sí, hay veces que vas a necesitar orar específicamente por algo muy puntual, y vas a tener que ayunar, y vas a tener que hacer todos los ejercicios espirituales que aprendemos, porque necesitas la guía de Dios. Y Dios, cuando tomes el camino, ¿cómo te vas a dar cuenta que es el camino que Dios quería? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando uno transita en la voluntad de Dios, ¿sabes cuál es el resultado? Una vida de paz. Una vida de paz. Yo quisiera animarte a que en esta mañana puedas tomar la decisión de caminar en la voluntad de Dios. No te obnubiles queriendo saber cada detalle. Y a veces aprende a confiar más en vos, en lo que ya has aprendido de Dios, para tomar decisiones sencillas de la vida. No dejemos de orar nunca, pero recibiendo gracia y conocimiento de Dios. Y por sobre todas las cosas, vivamos alegres. No hay más contradicción que un cristiano triste. No hay más contradicción que alguien que no es agradecido. Y creo que todos nosotros tenemos mucho para agradecer hoy. Así que te voy a invitar a que inclines tu rostro y podamos terminar orando al Señor. Y quizás algunos tomando alguna decisión para poder vivir en la voluntad del Señor. A veces la palabra de Dios, no a veces, siempre es una espada que penetra y nos muestra, y dice la Biblia también que es como un espejo. Entonces, quiero darte este tiempo para que puedas orar con el Señor. Vos allí y plantearle, en base a lo que el Espíritu Santo te ha mostrado, cómo avanzar. Quizás alguno se ha dado cuenta que no lo está agradando al Señor, que su vida no refleja el haber creído en Cristo. Quizás algunos no están dando frutos. Son más los frutos de la carne que de los del Espíritu. Quizás otro está frenado en su crecimiento de Dios. Todavía es un bebé espiritual. Y el Señor dice, crece en el conocimiento mío. Quizás alguien hoy necesita ser revestido del poder de Dios. Yo quiero decirte, ese poder está disponible como la energía eléctrica en vos. Simplemente actívalo. Porque si el Espíritu Santo está en vos, está el poder para hacer lo que Dios quiere que hagas. Quizás necesitas vivir con gozo, siendo agradecido. Perseverar con paciencia.
Lo que el Señor te muestre, orale al Señor en esta mañana y toma las decisiones que el Espíritu Santo te haga tomar para su gloria. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra. Señor, gracias porque todo lo que nos pasa, soberanamente tú lo permites. Y Señor, aunque no comprendemos aún las cosas, todo lo que nos sucede, confiamos, Señor, es que está todo bajo tu soberanía. Pero Señor, aún así deseamos caminar en tu voluntad. Ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo para vivir una vida con poder, que dé fruto, agradándote en todo, perseverando con paciencia, siendo agradecidos y con gozo, Señor, para vivir una vida digna de tu llamado. Señor, aquellos que han tomado decisiones en esta mañana, yo te pido que los fortalezcas en tu Espíritu Santo para que puedan hacer los cambios necesarios y te podamos agradar. Señor, gracias por dejarnos la hoja de ruta, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque te dejas encontrar. Porque, Señor, hoy día te buscamos y vos venís a nuestro encuentro. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Pedimos por aquellos que están sufriendo con necesidades, Señor. Que tú puedas obrar milagros esta semana, Padre. Creemos en tu poder. Creemos en ti, oh Dios. Y no solo en lo que harás con nosotros a través nuestro, sino en el poder de tu palabra. Esa palabra que no vuelve vacía. Toda la gloria es para ti, Jesús, en esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiere el Señor que cuando te vuelvas a preguntar por dónde, te acuerdes de ese gráfico. Y trata de ubicarte siempre por dónde andas. Antes de preguntarte por dónde voy, pregúntate por dónde ando. Porque quizás ahí vas a tener que sacar algunas conclusiones. Caminemos en la voluntad revelada del Señor, porque Él quiere para nosotros cosas buenas. Amén.